voy a empezar por lo bueno, ¿vale? Y así no se contamina lo bueno con lo malo. Hemos tenido un consejo de administración que creo que era muy importante, no solo para el gobierno, lógicamente, sino para las aspiraciones de muchos zaragozanos y zaragozanas con problemas de acceso a una vivienda, puesto que hoy se llevaban al consejo de administración el comienzo de la puesta en marcha del proyecto que ya anunciamos en distintas ruedas de prensa y recordé el otro día, esta misma semana, el lunes, si no recuerdo mal, de la puesta en marcha para la promoción y la construcción de 180 viviendas de alquiler social en distintas zonas, barrios de la ciudad. En concreto, bueno, este apartado ahora me voy a dirigir a él, que este es el positivo, las noticias buenas. Y luego ha habido otra votación que también era muy importante, a la que haré referencia a la última parte de la rueda de prensa, que era la votación de la puesta en marcha del proyecto de rehabilitación y construcción de alojamientos con servicios comunes en el edificio de Pontoneros. Empezando por lo bueno, pues lo que queremos destacar es que hoy se ha puesto el pistoletazo de salida y esperemos que continúe en esta senda a lo largo de los trámites, porque acabamos de empezar, llegarán después muchos otros trámites a través del Consejo de Administración y también de Pleno, que es para la construcción, como decía, de 180 viviendas destinadas al alquiler, que además apliquen criterios de eficiencia energética, para que tengan un consumo que sea casi nulo. Esto quiere decir construcciones con una alta calidad constructiva en cuanto a aislamientos y otra serie de medidas pasivas que garanticen, entre otras cosas, además del bienestar de las familias que al final lo ubiquen en estas viviendas, el cumplir con los criterios de la Unión Europea, del Banco Europeo de Inversiones, a la hora de poder participar en la financiación, que como ya anunciamos el lunes, en principio tenemos un principio de compromiso del Banco Europeo de Inversiones de participar en el 50% de la financiación de estos proyectos que a continuación voy a relatar. En concreto, el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, con el único voto en contra del Partido Popular, ha aprobado la puesta en marcha de estos proyectos, que son 33 viviendas que se realizarán en el casco histórico, 53 viviendas que tendrán como lugar Valdefierro, el barrio de Valdefierro, 77 viviendas que tendrán lugar en Las Fuentes, en el conocido solar de Giesa, y además 29 viviendas en Arrabal. Ya os he relatado, es una inversión importante, forma parte de este plan que tiene el Gobierno y que le gustaría poder compartir con los otros dos grupos de izquierdas, aunque estamos aún, desgraciadamente, en negociaciones. Pero forma parte de ese plan que, como sabéis, también incluye otra serie de medidas, entre otras cuestiones, la rehabilitación de 808 viviendas municipales en los próximos 6 años y que estamos hablando de unas inversiones muy importantes que se acercarían a los 50 millones de euros y, como decía, tenemos, en principio, la garantía de poder concurrir a estas ayudas europeas y esperamos también con impaciencia ver en qué queda el Plan Estatal de Vivienda y ver en qué quedan las líneas de financiación estatales para ver qué ocurre con ese otro 50% de financiación. No obstante, el Ayuntamiento posee capacidad, tanto propia como acudir a financiación externa, para poder financiar ese otro 50%. ¿Vale? Es decir, estas promociones, en principio, podrían echar a andar con ese compromiso del Banco Europeo de Inversiones y, por supuesto, con la decisión política en el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto en lo que queda de este mandato como en el próximo mandato, de incluir en las cuentas la financiación necesaria para estos proyectos. Como planteaba, esta es la parte más positiva. Como decía, son viviendas que van a atender a un consumo energético casi nulo. Esto en vivienda privada. Hablábamos en el Consejo de Administración que prácticamente en Zaragoza solo hay una única promoción que tenga estos estándares constructivos, es decir, que el Ayuntamiento de Zaragoza se pondría a utilizar vanguardias muy pomposo, pero colocaríamos las viviendas de alquiler social de estas 180 de este plan
en unos estándares de construcción muy elevados que además garantizarían la colaboración en combatir la pobreza energética, puesto que si alguien vive en viviendas con medidas de este tipo, como en los barrios nuevos que se desarrollaron, sabe perfectamente que los ahorros en los costes energéticos de calentar las viviendas son muy amplios. Como veis, están muy repartidas en distintos barrios y hay algunos de los solares que son emblemáticos, como he dicho, el de Giesa en Las Fuentes, muy esperado, y también en La Azucarera, que es otro solar que creemos muy emblemático y que vemos muy importante que se deje asegurado su fin social para evitar posibles tentaciones a futuro de venta de ese solar, que ya han existido en anteriores mandatos alguna tentación de hacer algún canje con ese solar, que como digo está en una zona muy privilegiada como es el barrio de La Azucarera, que sabéis que tiene en estos momentos bastante tirón porque está en una situación muy privilegiada la ciudad. Bueno, eso es lo positivo. Recordar que en el 2017 ya incluimos una partida de 594.000 euros para estos fines, que en el 2018 hemos aumentado esta partida a 1.100.000 euros en el ejercicio 2018 y que, por tanto, pues estos proyectos lo que estamos ahora es encargando las modificaciones de proyectos y, además, una asistencia técnica para poder cumplir con los criterios de eficiencia energética marcados por las normas europeas para poder acceder a esa financiación. No solo lo hacemos porque sea una condición europea, sino porque consideramos, además, que es un valor añadido a nivel social el que puedan contar estas viviendas con esos criterios. Como decía, nos van a garantizar que la gente pasa menos frío y que le cuesta menos dinero calentarse, que es un problema bastante extendido entre amplias capas de la población. Y bueno, esto es lo positivo. Lo negativo del Consejo de hoy, y que para nosotros seguramente complica mucho nuestras relaciones con el Partido Socialista en materia de vivienda. Como sabéis, Pontoneros lleva en estos momentos año y medio bloqueado. Sirva como comparación que el proyecto Pontoneros llegó al Consejo de Administración en el mismo momento que llegaron los 80 alojamientos con servicios compartidos en Las Fuentes y que, como ya sabéis, o sabréis, o yo os lo cuento, ya están las máquinas trabajando y ya está en construcción. Pontoneros, si no hubiera sido por los bloqueos sistemáticos a los que lo ha sometido el Partido Socialista en los consejos de administración, estaría en el mismo grado de ejecución. Es decir, hoy podríamos tener Pontoneros en marcha y no está en marcha por el único voto en contra o el bloqueo que nos somete el Partido Socialista a este proyecto. Ya expliqué el lunes, no me voy a extender mucho, ya es porque ya expliqué, luego si hay dudas yo os las explico, pero el lunes ya expliqué cómo iban las negociaciones. De hecho, hoy en el Consejo ha habido una queja por parte de los consejeros del Partido Socialista de por qué desnudábamos y explicábamos las conversaciones. Nosotros pensamos que es importante que todo el mundo conozca el contenido de las negociaciones en materia de vivienda. Es una materia sensible y muy importante para este Gobierno y, desde luego, pensamos que la gente tiene derecho a conocer cualquier cambio de criterio que se realice en los proyectos planteados por el Gobierno. Desgraciadamente no han sido atendidos o no han sido correspondidos esas modificaciones. Ya sabéis que era que en Pontoneros dedicar la tercera planta a residencia de estudiantes universitarios, para lo cual ya llevamos semanas de conversaciones con la Universidad de Zaragoza. El Partido Socialista planteaba dedicar la totalidad de este edificio a residencia universitaria. Desde luego no es una de las prioridades de este Gobierno la construcción de residencias universitarias, ni siquiera es una competencia de este Gobierno, sino que esto tendría que ser una cuestión, lógicamente, por lo menos en concurso con otras dos instituciones, que serían Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza. Estamos dispuestos, lógicamente, pero pensamos que esa no es la manera. Aún así, en aras del acuerdo, ya sabéis que cedimos en que 1/3 de este edificio fuera dedicado a residencia de estudiantes, no la totalidad, lógicamente. Entendíamos que esto era hacer ni lo que quería CEC, ni lo que quería el PSOE, ni lo que quería Chunta, porque aquí hay un tercer partido que entra en la ecuación para mantener las mayorías. Y, desgraciadamente, hoy nos hemos encontrado en el Consejo de Administración con el voto en contra del Partido Socialista respecto al proyecto, que, unidos a los votos de Partido Popular y Ciudadanos, han hecho caer de nuevo por segunda vez. En realidad sería la tercera, porque ya hubo una retirada del punto del orden del día
en finales del 2017, pero en realidad es la segunda votación efectiva y ha salido derrotado el proyecto, por lo cual, bueno, pues una vez más, Pontoneros queda bloqueado en el Consejo de Administración. Yo hoy le he dicho que esto sentaba un antes y un después y no es algo, no estoy describiendo un cataclismo, ni es una amenaza, pero sí que sienta un antes y un después importante. Entendemos en el mal uso de los consejos de administración para el bloqueo sistemático de las propuestas de gobierno. Es más, lo que hoy se debatía era la puesta en marcha del proyecto, ni siquiera se debatían los usos de ese proyecto y hubiéramos tenido oportunidad, como le hemos transmitido al PSOE, de haber estado negociando durante los más de 2 años que hubiera costado promover los alojamientos para haber negociado. Incluso la negociación seguramente se extendería hasta el siguiente mandato, es decir, prisas no había, ¿vale? Aún así, ya hemos dicho que estábamos dispuestos a cerrar una apuesta por los usos y que estábamos dispuestos a ceder, como decía, en esa tercera planta dedicada a residencia de estudiantes. En principio la propuesta del PSOE era de estudiantes de posgrado y de acuerdo a lo que pensaba el Gobierno y a las conversaciones con la Universidad de Zaragoza, nosotros hemos apostado por abrirlo a grados también, ¿vale? Porque entendíamos que dedicarlo solo a posgrados no tenía mucho sentido. En cualquier caso, pues ha sido rechazado por igual. Y en esta situación estamos. Quiero recordar que la inversión prevista en Pontoneros son 6,5 millones de euros. No estamos hablando de una inversión pequeña. Estamos hablando de una inversión que forma parte de los acuerdos de presupuestos, no de este año, sino del 2016 y 2017, que supone de facto un nuevo incumplimiento por parte del Partido Socialista de estos compromisos presupuestarios. No tiene ningún sentido que apruebes un presupuesto y votes en contra de la aplicación del mismo luego en los consejos de administración. De hecho, llegaron a votar en contra, si os acordáis, de la primera votación de las fuentes. Llegaron a votar en contra cuando las fuentes eran una propia enmienda del Partido Socialista. Rectificaron al mes siguiente, pero quiero recordar para que se entienda la esquizofrenia que entiendo yo que sufre el Partido Socialista en materia de vivienda, porque yo no le encuentro explicación a un comportamiento político tan errático en estas cuestiones. Sin más, para nosotros, como os decía, bueno, pues supone un mazazo. Quiero recordar que Pontoneros no solo es una cuestión de ampliación del parque de alojamientos o de viviendas municipales de alquiler, sino que es un mazazo para las políticas de rehabilitación, es un mazazo para la regeneración urbana de una zona muy degradada de la ciudad, como es la zona y el entorno donde está situado el cuartel de Pontoneros. No confundir, porque he visto alguna información por ahí con Monzalbarba, que Pontoneros, yo sé que está por Monzalbarba, que hay un cuartel. Estamos hablando del cuartel que está al lado del Gobierno de Aragón, para que lo situéis. Por eso digo de una zona muy, muy, muy degradada, que evidentemente, pues bueno, con la rehabilitación de este edificio podíamos contar pues con varios alicientes. Es decir, no solo estamos hablando de que se esté paralizando el aumento del parque público de vivienda, sino que desgraciadamente se está paralizando la creación de empleo, las inversiones, la rehabilitación y la regeneración urbana de un espacio muy esperado por la Junta de Casco Histórico, porque este proyecto ha sido explicado en distintas ocasiones en la Junta del Casco Histórico, donde ningún vocal de ninguno de los grupos municipales que componen esa junta mostró rechazo alguno. Es decir, es un proyecto que en el barrio, en el casco histórico, en concreto en San Pablo, cuenta con importantes apoyos y que seguimos sin entender la negativa del Partido Socialista, y más cuando se ha hecho una propuesta de acuerdo. Entendemos nosotros que hoy era perfectamente posible que votaran a favor. Es verdad que hemos ido al Consejo de Administración sin saber que iban a votar, aunque pensábamos que era posible que saliera adelante hoy la votación, y de hecho hemos introducido un punto anexo que hablaba del uso de esa tercera planta, para que no tuviera dudas el Partido Socialista de nuestro compromiso de dedicar la residencia universitaria. No ha valido, evidentemente, con esta cuestión, ni ha habido posibilidad de acuerdo, aunque ha habido un debate acalorado que igual ha durado pues más de 1 hora el debate del tercer punto del orden del día, que era el punto de Pontoneros. Y sin más, ha habido más cuestiones que no voy a hacer referencia porque ya va cargada la información que os estoy dando, ¿vale? Y bueno, pues nuestra lectura es satisfacción por haber sacado adelante las revisiones de los proyectos que harán posible el empezar con las 180 viviendas de alquiler social, que es una parte importante de los planes de vivienda del Gobierno, pero al mismo tiempo, bueno, una tristeza absoluta por parte de este Gobierno de ver una vez más bloqueado este proyecto.
que además bueno, pues nos complica bastante la posibilidad, aparte de ponerlo en marcha, de acudir a convocatorias de ayudas o de inversiones externas como las que os hablaba del Banco Europeo de Inversiones, que seguramente hubiera estado dispuesto a entrar en este proyecto, que es un proyecto muy atractivo y que, como ya hemos explicado en distintas ocasiones, incluso tenemos el compromiso de entidades financieras privadas que les hubiera gustado poder haber entrado en la financiación de este proyecto, ¿vale? Entonces, simplemente lamentar esta cuestión. Como ya he dicho, esto va a plantear un antes y un después de este Consejo de Administración. Nosotros no podemos, por más tiempo, mantener esta situación de bloqueo de proyectos tan importantes, por valor, en este caso, de 7 millones de euros. Yo le recuerdo al Partido Socialista que no vale de nada pedir la ejecución de sus partidas presupuestarias del presupuesto y después realizar acciones como la que hoy ha realizado en el Consejo de Administración, de bloqueo de parte del presupuesto, de los acuerdos presupuestarios, y que desde luego, bueno, pues como decía, esto marca un antes y un después, porque desde luego, bueno, pues en materia de vivienda yo me siento libre a partir de este momento de cumplir o no cumplir con aquellos planteamientos que el Partido Socialista haya realizado. Cumpliremos los que enlacen con nuestras políticas de vivienda. Aquellos que no enlacen con nuestras políticas de vivienda, desde luego, si no hay un acuerdo global, no se cumplirán. Y sin más, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, pues hay algunos proyectos que estamos en estos momentos en vivienda. Yo no quiero adelantar acontecimientos, pero desde luego todos los que no sean partícipes, por ejemplo, hay algunos que os puedo decir ya que sí, que ejecutaremos. Por ejemplo, hay una enmienda de apoyo. Ya sabéis que el Gobierno lleva trabajando, por ejemplo, en un programa de atención a la ocupación. El PSOE metió una enmienda en este sentido, eso os garantizo que se va a ejecutar porque va en relación a nuestra política de vivienda y en este caso de mediación y de atención a la emergencia habitacional. Pero pueden existir otras que no. Yo no os voy a adelantar ahora cuáles, pero sí que os adelanto que desde luego vamos a mirar con lupa si no hay acuerdo, pues lógicamente pues esto el alcalde lo ha expresado en el Consejo de Administración. Esto no es una amenaza, no va por ahí los tiros. Esto es un trato de igual a igual. Es decir, si alguien quiere que se cumplan con sus proyectos, pues lo lógico es que haga lo propio con los proyectos del socio, ¿no? Y bueno, a eso nos estamos refiriendo. Proyectos en las próximas semanas, estoy seguro que podremos ver las consecuencias de lo que ha ocurrido hoy y las consecuencias que os estoy comentando, ¿no? Porque yo os digo que incluso en el funcionamiento de las sociedades municipales, bueno, pues esto está teniendo un efecto, yo creo que malentendido, porque estos debates, en todo caso, tan políticos, nosotros preferiríamos que tuvieran lugar en el Pleno, donde son públicos, porque los consejos de administración no son públicos. Este debate no habéis tenido acceso los medios de comunicación al mismo, ni al contenido del mismo, y desde luego, bueno, pues pensamos que la mejor manera de proceder no es la que se está haciendo en estos momentos, que es plantear oposición. Y ya sabéis que, bueno, Zaragoza Vivienda no es una excepción. Ahí está Ecociudad, donde nos vimos obligados a dejar incluso la presidencia y los consejeros del gobierno Ecociudad, y nosotros, bueno, pues por eso decía que esto puede sentar un punto y aparte, y esto no significa que seguimos estando dispuestos a negociar. Seguimos dispuestos a llegar a acuerdos en ese plan de vivienda que hemos puesto encima de la mesa, y ese acuerdo marco que hace 2 semanas ya facilitamos a PSOE y a Chunta, pues es decir, está ya por escrito con las propuestas de los 3 grupos. Estamos dispuestos, pero aún así, por parte del Gobierno, evidentemente, es necesario un cambio de actitud en este sentido. Y bueno, las consecuencias yo me imagino que las iremos viendo a lo largo de los próximos días. No, no acude siempre, acude cuando puede, por motivos de agenda, lógicamente, y a los consejos de administración, tanto de las dos que soy vicepresidente, Zaragoza Deporte, Zaragoza Vivienda, asiste normalmente pues cuando puede de agenda o cuando el tema, como era el caso hoy, bueno, pues se entiende que son cuestiones de importancia para el Gobierno, y no solo para el Gobierno, yo creo que en general para los zaragozanos y las zaragozanas. Y de hecho, bueno, hoy el alcalde ha hecho una labor de intentar facilitar el acuerdo, de intentar que el Partido Socialista replanteara su voto in situ y que votara a favor de Pontoneros. Yo no lo he conseguido, el alcalde tampoco, pese a su tono mucho más conciliador que el mío.
Y bueno, a eso se debe a que haya acudido al Consejo de Administración, que ya digo, intenta acudir a todos los que es posible. Bueno, queda como estaba. Queda como estaba, bloqueado. Es decir, no se podía haber retirado el punto, pero es que es la misma situación. Se retire o se vote en contra, pues el proyecto queda en stand-by. Quedan los 2 millones, más de 2 millones de euros que ya el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado en transferencias a Zaragoza Vivienda para la ejecución, quedan ahí paralizadas. El edificio, que ya sabéis que corre prisa en rehabilitarlo porque cualquier día se puede derrumbar, y no estoy siendo catastrofista, es una realidad expresada por los técnicos que conocen el comportamiento de las estructuras de los edificios, que saben perfectamente que es un edificio pues, que convendría rapidez. Y bueno, yo sigo abierto, digo, hay un antes y un después, por eso decía que antes y después, que tampoco es una amenaza ni un cierre en banda a seguir dialogando. Nosotros esperamos que sea posible seguir dialogando y no perdemos la esperanza de sacar adelante este proyecto, pero también nuestro tono va a cambiar, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y desde luego este gobierno no va a cambiar ni un ápice la propuesta que ya ha realizado al Partido Socialista. No vamos a dedicar Pontoneros a ser una residencia universitaria, al 100% el edificio, eso ya se lo hemos transmitido, y no da más de sí la negociación. Y pensamos además que Pontoneros es un proyecto atractivo, innovador, y que además tampoco, aunque no compartíamos lo de la residencia universitaria de dedicar una parte, pensábamos que que dedicar un tercio del edificio de la tercera planta a residencia universitaria, por experiencias previas que tenemos en Aztur y en Parque Goya, podía ser hasta algo beneficioso, porque no sé si lo conocéis, en Aztur tenemos programas con estudiantes universitarios que a cambio de trabajo para la comunidad obtienen precios más reducidos en sus alquileres. Es decir, que realmente esa residencia nos podría dar mucho juego, aunque no era nuestra idea original, pero pensamos que podía dar juego. Pero desde luego de ahí no vamos a pasar, con lo cual el Partido Socialista lo que ya tiene encima de la mesa todo el planteamiento. Ya os expliqué el lunes que nos plantearon 3 cuestiones, se cumplen 2 y se cumple a la mitad en Pontoneros. Entonces, más allá de eso, es decir, una negociación, no puedes ir a una negociación intentando imponer el 100% a un gobierno, y menos cuando este gobierno cede en importantes cuestiones, ¿no? Y es más, la sensación que me da a mí como concejal es que el Partido Socialista no está interesado en sacar adelante este proyecto, que su intención es que termine el mandato sin poner en marcha este proyecto, y que en el fondo lo que está haciendo es bloquear una inversión que sabe que es importante, de un espacio que sabe que es emblemático y que sabe que para la ciudad y para este gobierno sería un avance importante. Bueno, eso lo tendrá que pensárselo el Gobierno. De hecho, mañana una reunión de Gobierno donde se abordarán estas cuestiones. Sabéis que en Ecociudad también está la situación como está, por eso digo que no es una cuestión solo de Zaragoza Vivienda. Y el Gobierno, bueno, pues nos reuniremos y tomaremos las decisiones, que yo no quiero adelantar nada, pero supongo que habrá consecuencias de esta situación en las sociedades municipales. Respecto a qué consecuencias tiene, bueno, las consecuencias las va a elegir el Partido Socialista. Las ha elegido hoy bloqueando un proyecto de 7 millones de euros. Nosotros, ya lo he dicho, nosotros no vamos a bloquear ningún proyecto que sea positivo para la ciudad. Es decir, en ese sentido lo tenemos claro. Las luchas políticas no pueden servir para que, por ejemplo, Pontoneros no salga adelante, o para que no salieran adelante promociones que ha planteado Chunta o cuestiones que ha planteado el PSOE. Pero hay otras cuestiones que no son tan importantes a nivel social y que desde luego estas las vamos a mirar con lupa. Respecto a la cuestión del derecho a superficie, el lunes, como estábamos negociando, no hablé tan claro, pero lo que está planteando el Partido Socialista no es derecho a superficie, vamos a hablar claro, hoy ya vamos a hablar claro. Lo que está planteando el Partido Socialista es vivienda para compra. El derecho a superficie no incluye nunca el derecho de compra. Se llama derecho a superficie porque es un derecho sobre superficie, en el cual nunca eres propietario de la vivienda. Y el Partido Socialista ha hecho un malabarismo para intentar adecuarse a los nuevos tiempos, porque ve que queda muy lejano del discurso de Chunta aragonesista y de Zaragoza en Común al respecto del derecho a superficie, y se ha sacado de la manga este derecho a superficie con opción a compra.
que nosotros lo hemos admitido, como se decía en el juego, pulpo como animal de compañía, en aras de llegar a un acuerdo. Pero, bueno, como parece ser que no hay acuerdo, pues yo ya puedo hablar muy claramente. ¿Y por qué lo aprobábamos? Porque sí que es verdad que este gobierno, en aras del acuerdo, ya antes de estas negociaciones, planteó que iba a haber varios cientos de viviendas para cooperativas con transmisión de propiedad, que es verdaderamente el nombre que debería tener, no los derechos de superficie, sino las cooperativas de toda la vida que conocéis, como las que es Valdespartera, Parque Goya, es decir, viviendas de VPO que construyen cooperativas para la venta, específicamente o tendente a que fueran principalmente para gente joven, seguramente con unos criterios más sociales de criba que lo que había sido el VPO hasta ahora. Eso lo vamos a mantener. Lo que no vamos a soportar ya seguramente serán las trampas nominativas y llamar a lo que no es derecho de superficie para intentar blanquear la falta de ideas o el aferrarse a la transmisión de propiedad por parte del Partido Socialista, que son políticas que, bueno, que incluso los planes estatales de vivienda del Partido Popular del 2012 al 2016 ya planteaban como políticas antiguas. Es decir, que no estamos hablando de algo extemporáneo. Todo el mundo comprende lo que ha pasado en este país. No voy a hacer el discurso de siempre, de dónde nos ha traído la fiebre por la propiedad inmobiliaria y la especulación en ese sentido, y desde luego nosotros creemos que sería un error. Pero evidentemente, bueno, pues las promociones saldrán adelante, pero saldrán adelante evidentemente desde el punto de vista del gobierno. Como hemos planteado, vamos a llamar a las cosas por su nombre y lo VPO para la venta será VPO para la venta, no vamos a utilizar eufemismos. Y sí que va a haber 2 promociones de derecho de superficie que ya están comprometidas, que llevamos meses trabajando en ellas, que además enlazan con una moción que aprobaron todos los grupos en el último pleno, menos el Partido Popular que votó en contra, y que esas 2 promociones sí que son auténticamente de derecho de superficie, es decir, que plantean una cesión del derecho de superficie a 75 años y no el acceso a la propiedad de la vivienda, sino al uso de esa vivienda por 75 años. Y esas 2 promociones siguen adelante, lógicamente. Y lo otro, pues, las otras 2 promociones que hablábamos, una de ellas en los terrenos de Alumalsa, que también lo expliqué el lunes, esa ya estaba bastante avanzada y bueno, pues esto será en modalidad VPO para compra. Pues el coste de proyecto, yo ahora os he dado las cifras globales del plan, las cifras os las podemos facilitar en otro momento porque yo os puedo hablar de las partidas presupuestarias que tenemos ahora. El coste constructivo estamos en torno a unos 85.000 euros, para que os hagáis una idea, 85.000 euros por vivienda. Lo siento, no me da tiempo por la premura haceros, otras veces lo he hecho aquí en directo, pero no me da tiempo a hacer multiplicaciones, estamos hablando de una inversión millonaria. Pero podéis quedaros con esa cifra, unos 85.000 euros por unidad de vivienda construida. Estamos hablando de 180 viviendas, es fácil hacer una extrapolación. Nos podemos comprometer, si acaso, a facilitaros a lo largo de esta tarde o esta mañana a través de Irene, de la gente de prensa de gobierno, estos datos en concreto, porque existen estos datos. Y importante, el 50% de esa inversión iba a llegar a nivel europeo al 0% de interés en unas condiciones muy ventajosas para este ayuntamiento. Plazos que me habías preguntado, pues desde que está aquí el gerente, que si me confundo me corrija, yo creo que podrían estar entre que hacemos las modificaciones de proyectos, adjudicaciones, proceso administrativo y construcción, estaríamos hablando de unos 2 años y pico, 3 años. ¿Me estoy confundiendo? Entregadas, digo entregar. Este año. Eso es. ¿Vale? Sí, pero alguna de las promociones sí, la idea con la que trabajamos es esa. Eso es. Y por eso... Pero haceros una idea, es 2 o 3 años hasta que, 2 años y pico o 3 años hasta que podamos dar las llaves a los futuros inquilinos. Y por eso hablábamos de la necesidad de un acuerdo marco de la izquierda que tuviera una mirada más amplia y no tan cortoplacista como se está demostrando en este Consejo de Administración, porque esto va a montar sobre el siguiente mandato.
Y haría falta, como le hemos propuesto, un acuerdo marco a 6 años que hiciera posible la continuidad de estas inversiones. Yo creo que ya está. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido.